Jesús en el Evangelio muestra cómo su deseo es actuar él mismo a través de sus discípulos, y por eso los envía dándoles poder. Por el Espíritu Santo, Cristo actúa en sus discípulos. A esto se le llama economía sacramental. Economía significa disposición o administración, no la cosa del dinero. Los frutos de la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se dan en los sacramentos de su comunidad, la Iglesia, a lo largo de la historia. Los frutos de la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se dan en los sacramentos de su comunidad, la Iglesia, a lo largo de la historia. Hola teonauta, mi nombre es Abel de Jesús y soy divulgador de teología aquí en YouTube. En este vídeo te ofrezco una explicación completa de los sacramentos de la Iglesia en general. Te lo explico de manera resumida pero profunda, diciéndote todo lo que tienes que saber para entender luego los sacramentos en su particularidad. Lo primero, Jesús tiene frases muy sorprendentes con respecto a la Iglesia. En Mateo 18 nos cuenta que los discípulos tienen poder de atar y desatar en el cielo, por lo que en teología se habla de una mediación eclesial de la gracia. Es decir, que lo que Dios concede al mundo lo concede a través de la mediación de la Iglesia. Los primeros cristianos entendieron muy bien que los dos sacramentos principales, el bautismo y la Eucaristía, nacían de la Pascua. Si recuerdas, el Evangelio de Juan dice que del costado de Jesús muerto en la cruz manó sangre y agua. Los primeros cristianos entendieron que el agua simbolizaba de alguna manera el bautismo y la sangre la Eucaristía. Del amor de Cristo, que entrega su vida, nacen los sacramentos. Del bautismo y la Eucaristía, los dos principales, nacen todos los demás. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo, no porque Él dijera son este y este otro, sino porque en su vida, en su obra, con su palabra, instituye los misterios que la Iglesia celebra en la historia. Cada sacramento es realizado en la Iglesia por Cristo mismo, por la acción del Espíritu Santo que Él confirió a sus apóstoles. Cristo bautiza porque es Él quien se bautiza en la muerte para dar vida. Es Cristo quien sirve la mesa de su cuerpo y de su sangre, como hizo en la última cena. Él sigue por sus ministros confiriendo el Espíritu Santo, perdonando los pecados y sanando a los enfermos. Y como Él se une a la Iglesia, así sus hijos y sus hijas se desposan haciéndose una sola carne. Un sacramento es la realización eficaz en la Iglesia de esos mismos misterios. Vamos con la historia de los sacramentos. La Iglesia en la historia, iluminada por el Espíritu Santo, fue explicitando cada vez más el número de estos sacramentos. Todos los sacramentos están de un modo u otro en la Sagrada Escritura. Sin embargo, los que se reconocieron como rituales desde su origen fueron sobre todo dos, el bautismo y la Eucaristía. Tienen históricamente una importancia suprema. Están bien consolidados desde el principio. Tanto del bautismo como de la Eucaristía encontramos un mandato ritual directo de Jesús. Pero no solo de ellos dos encontramos claro testimonio en la Escritura, sino que los sacramentos están más presentes en la Biblia de lo que pensamos. Por ejemplo, Jesús resucitado mandó igualmente a sus discípulos a perdonar los pecados. Este es el antecedente claro del actual sacramento de la reconciliación. Y sobre la confirmación, por ejemplo, hay vivos testimonios en los Hechos de los Apóstoles. Hechos íntimamente relacionados, por cierto, con el acontecimiento del envío del Espíritu Santo, con el que se abre el libro. Además, hay dos sacramentos que ya se atestiguan en la primera comunidad. Se trata del orden y la unción de los enfermos. Vamos con el orden. Tanto en la elección de Matías como en la de Esteban, diácono, como en la de Timoteo, encontramos una fundamentación seria del sacramento del orden, con imposición de manos y todo. Con respecto a la unción de los enfermos, encontramos algo en la carta de Santiago. Allí se dice literalmente: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. También el matrimonio, aunque es un sacramento que tiene su origen en la propia naturaleza, está atestiguado por la Escritura, cuando Jesús manda que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer y sean los dos una sola carne. Por lo que vemos, la celebración de los sacramentos es inherente a la misión de la Iglesia en el mundo, de los discípulos de Jesucristo. Id, haced esto. Esta conciencia sacramental la encontramos clara en los primeros siglos. Es verdad que los padres de la Iglesia no están preocupados en enumerar cuáles son los sacramentos hasta llegar a 7, sino que más bien sitúan la celebración de los misterios en el mandato y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ambrosio de Milán dice: ¿quién es el autor de los sacramentos sino el Señor Jesús? Y el Papa León Magno, lo que de nuestro Redentor era patente, ha pasado a los sacramentos. Para ellos los sacramentos son expansión corporal de Cristo a lo largo de la historia en la Iglesia. Es en la Edad Media donde comienza de alguna manera este interés por enumerarlos y establecer en qué momento de las palabras de Jesús se fundamenta su existencia, que lo cual es algo un poco
así a priori artificial, porque la continuidad entre Cristo y los sacramentos de la Iglesia fue más suave, más orgánica. Además, intenta colocar los sacramentos en orden jerárquico, ver cuáles dependen de unos, de los otros. Vamos, que la cosa se empieza a ser más profunda y más compleja. Y es aquí donde vienen los rifirrafes. Comienzan las discusiones sobre si Cristo fundó los sacramentos o no. San Buenaventura había dado una explicación bastante satisfactoria. Él dividía los sacramentos como en tres tipos: los que están instituidos por naturaleza, que son el matrimonio y la reconciliación; los sacramentos intermedios, que son los que instituye Cristo, ahí en medio, que son el bautismo y la Eucaristía; y luego los del nuevo tiempo, que Cristo insinúa, pero es el Espíritu Santo el que los establece en la Iglesia. Pero se ve que con el paso de los siglos esta explicación no cuajó mucho en la Iglesia. ¿Por qué? Porque vino Martín Lutero. Lutero reconocerá que hay un solo sacramento, que es Cristo, y en la centralidad que concede a la lectura literal de la Escritura solo encuentra allí la Eucaristía, el bautismo y, en cierto sentido, la penitencia. El Concilio de Trento le responderá poniendo especial atención a la importancia de la mediación de la Iglesia en la historia. Y nos recuerda al Concilio varias cosas, que te resumo. 1. La capacidad de la Iglesia para administrar los ritos que Cristo le dio, sin alterar su sustancia, claro. 2. Cristo instituyó los sacramentos. 3. Hay unos sacramentos que son más dignos que otros. Y 4. Los sacramentos hacen lo que significan. Se declara solemnemente en Trento que son 7. No es que fueran 7 a partir de Trento, sino que Trento reconoce solemnemente la existencia de 7 sacramentos que la Iglesia ya ha venido celebrando. A estas alturas del vídeo todavía no hemos definido qué es un sacramento. Un sacramento es un signo visible de una gracia invisible que realiza de manera eficaz por la celebración de la Iglesia aquello que significa. En ellos, los misterios de la fe toman cuerpo y perpetúan la salvación de Cristo en la Iglesia. Los sacramentos contienen, por su propia naturaleza, palabra y acción. Esto es así porque en Jesucristo no hay separación entre lo que dice y lo que hace. No se puede, por ejemplo, celebrar la penitencia sin leer la palabra, aunque sea en el confesionario. Cada sacramento consta de 2 elementos esenciales: la materia y la forma. La materia se refiere a los elementos visibles utilizados en el sacramento, como el agua, el pan, el vino, el óleo. Estos elementos materiales tienen una conexión natural con el efecto espiritual que el sacramento produce. La forma se identifica con las palabras intencionadas, que confieren sentido a la celebración. La materia hace referencia al objeto sobre el que actúa la gracia. Juntos constituyen el signo sacramental. Te dejo aquí un esquema para aclararnos lo mejor posible. En este esquema te pongo cuál es la materia y cuál es la forma de cada sacramento. Además, a este esquema se le puede añadir el sujeto y el ministro del sacramento. Los sacramentos corresponden además a nuestros nudos existenciales y se corresponden a las etapas de nuestra vida. La vida sacramental supone una elevación de nuestra vida biológica al orden de la gracia, al orden superior. Si te fijas, cada sacramento se corresponde con una etapa de la vida. Y es que los sacramentos tienen su orden. Mira, te lo explico. Se pueden dividir en 3 grupos. Están los sacramentos de la iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, en este orden. De hecho, si te bautizas de adulto, tienes que hacerlo los 3 en la misma celebración. Luego vienen los sacramentos de sanación, porque, claro, pues mira, el pecado, la enfermedad y demás. Y por eso tenemos el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Y luego están los sacramentos del servicio o de la misión, entre los que encontramos el orden sacerdotal y el matrimonio. Ojo, que es un sacramento al servicio de la comunidad. Los sacramentos no son magia. La magia, por definición, es aquello que nos permite conseguir algo a través de un ritual para nuestro bien o para el mal, en ese caso, de otra persona. Cosas que no conseguiríamos por medios físicos, digamos. Pero los sacramentos, en primer lugar, son una celebración de los misterios de la fe, no algo por lo que pretendemos conseguir una utilidad. Eso sería una instrumentalización de los sacramentos. Los sacramentos celebran misterios de la fe. Por tanto, el amor es lo más importante. Y el amor no es, digamos, eficaz en sí mismo. No conseguimos una utilidad a través del amor. Aunque el amor efectivamente produzca sus frutos en nuestra vida y en las realidades temporales que nos rodean. Por lo cual sí, exige un compromiso y aporta unos dones. ¿Cómo podemos saber si se ha colado en nuestra vida la mentalidad mágica a la hora de celebrar los sacramentos? Bueno, pues un síntoma es cuando nos dan, por ejemplo, los
escrúpulos. Y nos entra el miedo de si es válido, no es válido, a partir de factores que en realidad son secundarios, porque los vemos como un ritual mágico. En cambio, para que un sacramento sea válido, es necesario simplemente que estén la materia y la forma, así, pelada, aparte de la intención de los que estamos celebrando ese sacramento. Si se cumple esto, los sacramentos son eficaces por sí mismos y no dependen de la santidad o de la bondad de la persona que los está celebrando, del sacerdote. Esto es importante, y ha habido herejías en la iglesia que han oscurecido esta realidad, diciendo que, por ejemplo, el sacerdote pecador no celebra sacramentos válidos, cuando esto no es realmente así. Es cierto que los frutos del sacramento pueden variar, dependiendo de la disposición espiritual o psicológica de las personas que celebren, pero no la validez. Los sacramentos se consideran nulos, y aquí viene la cuestión de la nulidad, cuando se decreta que no ha habido sacramento, por un fallo esencial en la celebración del mismo. Una nulidad matrimonial no es que se cancele el sacramento, que es un sacramento que no se puede cancelar, sino que simplemente se declara que no ha habido tal sacramento. Eso es la nulidad. En conclusión, los sacramentos son el pasado, el presente y el futuro de la vida en Cristo. Mira qué frase de Santo Tomás de Aquino recoge el catecismo. Por eso, el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. Es un signo que demuestra lo que se realiza en nosotros en virtud de la pasión de Cristo, es decir, la gracia, y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. Y recuerda que todos los martes por la noche en este canal tenemos un curso completo de teología en directo, que si no puedes venir en directo pues no pasa nada porque queda todo grabado. Y si no has venido antes no temas incorporarte porque cada sesión es autónoma. Si ya estás suscrito solo debes darle al botón de unirme en la página principal de mi canal y elegir en qué modalidad quieres hacerlo. Tendrás acceso a emojis personalizados, a un grupo de Telegram extraordinario. Tratamos fielmente todos los temas de la doctrina, desde la ontología trinitaria hasta la sexualidad. Haz clic en el botón de unirte y nos vemos por allí. Doy un saludo como siempre a todos los teofanistas y a todos los teonautas que están en la pestaña de miembros con los directos de los martes. Gracias a todos por estar ahí. ¡Viva Dios!